Masa O'Rourke sabía sonreír de una forma especial. Cuando lo hacía, el corazón de los hombres latía más rápido. Sus pensamientos se perdían como hojas al viento. Parecía que la primavera misma miraba a través de sus ojos. Eran azules como el cielo sobre los campos en mayo. Profundos como el cauce de un gran río antes de la crecida. Sus mejillas eran suaves, como pétalos de rosa silvestre. Su andar ligero, casi sin peso. Delgada. Con manos finas. Con una melena espesa, castaña, que caía sobre sus hombros en suaves ondas. Parecía un ser que no era de este mundo. Como si hubiera bajado de algún icono antiguo, solo para caminar un momento entre nosotros. Pero los más atentos, los que ya habían visto cosas oscuras en la vida, sentían algo distinto. Debajo de esa luz, había sombra. No es lo que parece, murmuraban en voz baja en los salones oscuros. Sus ojos se alzaban hacia los frescos del techo. Hay algo que no es humano. Los rumores corrían como corrientes frías en una casa vieja. Silenciosos. Inquietantes. Algunos decían que cuando ella era bebé, las velas junto a su cuna se apagaron de golpe. Que un viento helado entró por la ventana. Que fue la misma muerte quien vino a mirarla. Otros juraban que soñaba con muertos. Y que en esos sueños le hablaban del futuro. También estaban quienes aseguraban que su mirada era una trampa. Una red. Y que atrapaba el alma. La oscuridad en ella no gritaba. No agitaba alas negras. Era suave. Casi tierna. Tan discreta, que uno no la notaba al principio. Hasta que ya estaba dentro. Hasta que entendía que no había vuelta atrás. Esa oscuridad entraba como un amigo. Pero se quedaba como dueño. Y entonces llegaba el baile. Se escuchaban los primeros acordes del vals. Los espejos del salón se cubrían de vaho por el aliento de la multitud. Masa entraba. Vestida de blanco como un lirio. Con una cinta en el cabello. Y una sonrisa burlona en los labios. ¿Quién podría pensar que ella traía peligro? Pero un escalofrío pasaba por el salón. Ella era como hielo bajo una capa de luz. Hermosa y mortal. Y lo demás sucedía como si ya estuviera escrito. Uno se enamoraba. Otro perdía la razón. Un tercero moría. Y Masa seguía sonriendo. Como si nada. Como si todo eso no tuviera que ver con ella. Así comienza la historia de una mujer cuya alma era un espejo. Reflejaba el cielo, y también el infierno. La historia de Masa O'Rourke. La condesa negra. El ángel de alas rotas. Una vida donde la pasión, la traición y la muerte se unieron en un mismo bordado. Y créanme, esto era solo el principio. El rastro de la sangre real. La historia de la familia O'Rourke atraviesa los siglos. Es como un hilo de oro que insiste en pasar a través del tejido espeso de la gran historia de Europa. Todo empezó en los valles verdes y húmedos de la antigua Irlanda. Allí, donde el trébol crece más denso que la hierba. Donde el viento del Atlántico trae consigo voces de antiguos dioses. En esas tierras donde las colinas llevan nombres de espíritus celtas, gobernaba en el siglo XI el rey Rourke. Era un guerrero orgulloso. Señor de Breifne. Jefe de un clan al que se honraba por su valor, su sabiduría y una carisma que parecía casi mágica. Los O'Rourke no eran simples nobles. Eran una leyenda. Su linaje venía de los antiguos reyes supremos. Según las leyendas, descendían del mismísimo Milesio, jefe de los míticos conquistadores de Irlanda. Su escudo, adornado con leones y cruces, se conservaba en antiguos monasterios. Y los monjes leían su genealogía en voz alta en las bibliotecas de los castillos. En las batallas luchaban al frente. En los consejos hablaban al final. Se confiaba en ellos. Se les temía. Y también se les admiraba. Pero nada dura para siempre bajo la luna. Ni siquiera el poder de un rey. Cuando las nubes se cerraron sobre Irlanda, y en el horizonte aparecieron las velas inglesas, el destino de los O'Rourke cambió para siempre. En el siglo XVII, en el año 1641, estalló la Gran Rebelión Irlandesa.
No fue solo un levantamiento. Fue un último intento desesperado por salvar la identidad de Irlanda. Su fe, su tierra, su orgullo. La guerra fue cruel. Sangrienta. Llena de humo, traiciones y dolor. La corona inglesa respondió con castigos terribles. Confiscaron las tierras de los rebeldes. Quemaron sus casas. Y las antiguas familias que habían gobernado durante siglos, fueron arrojadas al viento como hojas de otoño. Los O'Rourke lo perdieron casi todo. Lo que no les quitaron con la espada, se lo llevó el exilio. Algunos huyeron a España. Otros a Flandes. Y otros a Francia, donde aún quedaban corazones celtas que simpatizaban con los irlandeses oprimidos. Allí, en las ciudades del Viejo Mundo, en lengua ajena, bajo banderas extranjeras, los descendientes de reyes se convirtieron en oficiales. En consejeros. En sacerdotes y en soñadores. Soñaban con recuperar su nombre. Su lugar. Si no en Irlanda, entonces en otra gran nación. Y en el año 1760, la estrella de los O'Rourke volvió a brillar. El joven conde John O'Rourke, instalado en la soleada Francia, recibió una carta de recomendación para la corte de la emperatriz rusa. Elizabeth Petrovna. Hija de Pedro el Grande. No era solo una carta. Era una oportunidad. Rusia, vasta y hambrienta de talento, aceptaba con gusto a nobles extranjeros leales y valientes. Y O'Rourke lo era. Alto. Elegante. Inteligente. Educado. Con modales suaves. Y una sonrisa fría, pero encantadora. Decían que entró en la sala del Palacio de Invierno como un príncipe salido de una balada antigua. Con un chaleco bordado. Una cruz celta sobre el pecho. Una sombra de ironía en los labios. Y la tristeza del exilio en la mirada. Le gustó a la emperatriz. Y la corte, amante del drama y lo exótico, lo recibió con los brazos abiertos. Le ofrecieron un rango. Tierras. Y algo aún más importante, una nueva vida. Se casó con una joven viuda de una antigua familia rusa. Y echó raíces en esa tierra fría, cubierta de nieve. Donde aún rondaban lobos. Y donde los nobles creían en profecías. Así fue como los descendientes de reyes celtas se convirtieron en condes rusos. Bautizando a sus hijos según el rito ortodoxo. Pero sin olvidar jamás de dónde venían. ¿Quién hubiera imaginado entonces, que un siglo después nacería una niña con ojos del color del cielo de mayo? Una niña que heredaría no solo la sangre irlandesa, sino también algo más peligroso. El deseo de libertad. El desprecio por las reglas. Y un don especial, para cambiar el destino de quienes se cruzaran en su camino. El nacimiento de María y el viento torcido. Había pasado más de un siglo desde que John O'Rourke pisó por primera vez la tierra rusa. Fue él quien dio origen a una nueva rama de aquel antiguo linaje. Ahora, de las raíces irlandesas solo quedaba un árbol genealógico polvoriento guardado en un cajón. Y un anillo con escudo, que ya nadie usaba. El conde Nicolai O'Rourke, descendiente de exiliados, no hablaba gaélico. No conocía las baladas de sus antepasados. Pero llevaba dentro algo heredado. Una inquietud vaga, una distancia orgullosa y una inclinación a la melancolía. Vivía en Poltava, lejos del brillo de las capitales. Allí el aire olía a pasto recién cortado, y a susurros del pasado. Su matrimonio con Katia Seletskaya, hija de un noble provincial, parecía bien hecho. Ella era suave, delicada, nacida en una familia donde las mujeres bordaban y cantaban en coro. Él, un aristócrata cansado con sombra en el rostro. Como si escuchara algo que los demás no oían. Y así, en una mañana de verano, el 9 de junio de 1877, Katia dio a luz a una niña. Era pequeña. Pero inquieta. No lloraba. Más bien protestaba. Y miraba el mundo con ojos demasiado claros, demasiado conscientes. La partera, mujer vieja, de manos gruesas y fama dudosa, murmuró. No es bebé, es chispa de bruja. Le dieron un nombre sencillo, María. Como la abuela materna. Pero ya en el bautizo, algo oscuro parecía rodearla.
En la iglesia, cuando el cura alzó las manos sobre la pila, se oyó un ruido profundo, como si viniera de abajo. Y justo entonces entró un viento seco frío con un aullido extraño. Las velas se apagaron una tras otra, como si una mano invisible pasara por ellas. Nadie se movía. Algunos se persignaron. Otros susurraban. Es una señal. Una mala señal. Katia se puso pálida. Apretaba un relicario de su bisabuela contra el pecho. Al día siguiente María tuvo fiebre. De pronto, sin causa ni explicación. El cuerpo ardía. Rechazaba la leche. Deliraba. El hogar, que hasta ayer olía a rezos y a bebé, se llenó de lavanda, valeriana y miedo. Una tras otra, llegaron curanderas. Rezaban en voz baja, dejaban nudos de hierbas bajo el colchón. María sobrevivió. Se recuperó. Pero algo cambió en la casa. Crecía rápida. Como un destello. Y tan impredecible como él. A veces reía con furia. Corría por el jardín, cantaba melodías que no existían. Bailaba descalza sobre el pasto húmedo. Pero otras veces se encerraba en su cuarto. Se sentaba frente al espejo. Miraba sus propios ojos, y movía los labios sin sonido. Su madre la hallaba en el rincón, callada, con la mirada fija. Como si viera algo que los demás no podían ver. Una vez amaneció con arañazos en la espalda. No supo explicarlos. Otra vez, en verano, la mordió un perro. Era viejo. Bueno. Perezoso. Pero de pronto se lanzó como loco y le atrapó la muñeca. Tuvieron que matarlo. Nadie supo que lo enfureció. María no lloró. Solo miraba la sangre en su brazo. Con una expresión extraña. Como de persona adulta. Desde entonces, su presencia causaba silencio. Las criadas se santiguaban tras ella. Los viejos evitaban su mirada. Su padre se encerraba cada vez más en su despacho. Con libros de filosofía. Y una copa de coñac. María seguía creciendo. Libre. Fina, como tallada en luz de luna. Y cada año era más difícil saber si dentro de ella vivía una niña. O si hablaba una voz más antigua. La voz de la sangre. Que recordaba tormentas, espadas y tiniebla. Los años del instituto y la primera locura de amor. Cuando María cumplió 13 años, la enviaron al instituto de señoritas. Era lo correcto. Así lo dictaba la costumbre noble. El edificio estaba en las afueras de la ciudad. La fachada se perdía entre hiedra espesa. Las ventanas miraban al jardín con aire severo. Como si vigilaran a las alumnas. En los largos pasillos con olor a tinta, cera y talco, María vio por primera vez a otras como ella. Hijas de condes, de generales, de altos consejeros del zar. Todas bien peinadas. Bien educadas. Recitaban versos de memoria. Creían en el deber femenino como en un dogma. Pero María, desde el primer momento rompió ese orden. En ella vivía una libertad peligrosa. Decía poco, pero todos escuchaban. Reía como si estuviera pecando. Y aún en silencio atraía las miradas. Los estudios no le costaban. Pero tampoco brillaba. Aprendía la gramática francesa con facilidad, aunque se aburría enseguida. Dibujaba con pasión, pero sin técnica. Cantaba con voz pura. Pero no quería cantar en público. Los maestros no sabían cómo tratarla. Sobre todo, los hombres. Detrás de sus lentes doradas, se escondían miradas turbias. Y en sus comentarios, se notaba algo que no debía notarse. Se decían cosas sobre María. Que hablaba sola frente al espejo. Que guardaba bajo la almohada un mechón de cabello, y un icono sin rostro. Tenía pocas amigas. O asustaba, o hipnotizaba. Nadie se atrevía a acercarse del todo. Y sin embargo, cuando llegaron los bailes, María entró en sociedad como un torbellino. Delgada, luminosa. Con piel suave, con ojos que escondían tormentas. Los hombres la seguían con los ojos.
Las mujeres con chismes. Fue entonces cuando apareció Vasili Tarnowski. Tenía 22 años. Alto, serio. Con una mirada pesada. Como si ya cargara con todo el peso de su herencia. Los Tarnowski eran dueños de fábricas de azúcar, de tierras, de miles de almas. Pero Vasili era un hombre callado. Profundo. A veces sombrío. Algo en María, su dulzura peligrosa, su contradicción, lo tocó de inmediato. Y ella, se enamoró por primera vez. Sin medida. Sin miedo. Se encontraban en el invernadero. A veces, a la orilla del río. Se escribían cartas perfumadas con tinta y secretos. Él le regalaba libros de Schiller. Ella le escribía versos entre las líneas. En sus ojos ardía ese fuego antiguo. El mismo que tiempo atrás había hecho temblar los muros de su casa. Pero su amor fue rechazado. De frente. Sin matices. Los horror que se opusieron. María era demasiado nerviosa. Demasiado rara. Decían que no servía para llevar un gran apellido. Katia empalidecía. Nikolai gritaba. Rompía cartas. Encerraba a su hija con llave. La familia Tarnowski tampoco cedía. Sus hijos estudiaban en Europa. Los mayores servían en la corte. ¿Y dejar que Vasili se uniera a una chica, con fama de estar manchada? Imposible. Pero el amor no pregunta por apellidos. Ni pide permiso. Se fugaron. No a París. Ni a Roma. Ni siquiera a Praga. Simplemente desaparecieron. Por un día entero. Y al regresar, venían de la mano. En el dedo de María brillaba un anillo fino. De oro. Estamos casados, dijo ella. Con voz firme. Casi solemne. Frente a su padre. De pie en el despacho familiar. Donde aún colgaban mapas del imperio y manuscritos del viejo clan irlandés. Solo queda su bendición. El silencio se hizo denso. Como antes de una tormenta. Nikolai palideció. Katia soltó un gemido. Pero en los ojos de María ya ardía una decisión. Fuerte. Antigua. Como la sangre de los O'Rourke. Fue su primera locura de amor. Pero no sería la última. Y nadie imaginaba aún el precio que iba a costar. Baile, morfina y el presagio del desastre. Tras el matrimonio, María Tarnowski se volvió la joya de la alta sociedad. La mansión de los Tarnowski, con columnas, escalera de mármol y espejos hasta el techo, se convirtió en su escenario personal. Allí todo bullicioso, los porteros saludaban al entrar, los criados servían en bandejas, en el salón de baile retumbaban mazurcas, y en los salones resonaba una risa vacía. Una risa cómoda para ocultar el cansancio del alma. María, con guantes blancos y polvera de nácar, se movía en las fiestas como ave de jaula acostumbrada al lujo. Deslumbraba, vestidos de seda traídos de París, joyas elegantes, velo casi hecho de humo. Cambiaba de vestido cada semana, y de perfume cada noche. Coleccionaba sombreros, abanicos antiguos, guantes y miradas masculinas. San Petersburgo estaba a sus pies. Pero era una victoria extraña. Cuanto más agitaban abanicos las damas y reverenciaban los caballeros, más vacíos se veían los ojos de María. Vasili lo perdonaba todo, sus caprichos, sus ataques y aquellas miradas claras que lanzaban sobre ella los jóvenes oficiales. Lo adoraba. Le permitía gastar su dinero, su salud y, como luego se vio, también su destino. Y entonces surgió una nueva moda entre la élite, la morfina. Una inyección como símbolo de sensibilidad. Una ampolla seguida de admiración por lo decadente. Las damas de buena familia empezaban con una gota en el té, y en medio año se encerraban en habitaciones con frascos que avergonzaban hasta a las criadas. María no se quedó atrás. Primero por los nervios, luego para olvidarse. La morfina llegó suave, casi sin que se notara. Como un sirviente astuto que poco a poco mandaba en la casa. Vinieron los caprichos, a veces sentía calor. Otras, frío. Todo le molestaba. Y de repente estallaba en risas sin motivo. Se encerraba en su cuarto y gritaba: «Ábranme ya, o me asfixio».
Perdía el conocimiento. Lloraba. Lanzaba jarrones contra la pared. En la casa flotaba el olor de valeriana, de éter, y algo difícil de describir. Era como si el peligro estuviese en el umbral, sin entrar aún. Y entonces apareció Piotr Tarnowski, el hermano menor de Vasili. Tenía solo 19 años. Era estudiante soñador. Todavía no roto por la vida. Vino de visita a la casa y alargó su estancia. Al ver a María, vestida de oro pálido, con la mano apoyada en el brazo del sofá, supo que había caído en una trampa. Una de la que no querría salir. Parece un espejismo, le dijo a un amigo. La miras y es un ángel. Te alejas y sientes un abismo. Piotr se enamoró de verdad. Sin medida. Le escribía notas, la esperaba en la puerta, buscaba su mirada en las cenas. Y ella, sonreía. A veces como gata antes de saltar. Otras con una tristeza, como si supiera que todo terminaría mal. Hubo confesión. Hubo rechazo. Ella dijo, eres bueno. Eres valiente. Pero yo, ya no soy como para amar así. Llegó el silencio. A la mañana siguiente los criados hallaron a Piotr en su cuarto. Acostado en la cama, blanco como mármol. En su mano temblaba una carta sin sello. El frasco de morfina cayó al suelo, y una gota rodó lento por el parquet. Sobrevivió. Físicamente sí. Pero su alma, como se decía después, se quedó atrapada en esa carta. ¿Y María? María volvió al baile solo 2 días después. Llevaba un vestido de lavanda, un nuevo peinado, más polvo sobre su rostro. Como si nada hubiese pasado. O como si algo ya hubiese muerto dentro de ella, junto a aquella gota que resbaló por el suelo. Y a partir de esa noche la casa de los Tarnowski se volvió especialmente silenciosa. Porque todos sintieron que el desastre ya no estaba en la puerta. Duelos y la muerte de los caballeros. Con el tiempo el nombre de María Tarnowska empezó a rodearse de rumores. Como un vestido bordado con hilos de oro. Hermoso, sí. Pero también pesado. Los susurros nacían en los palcos de los teatros. Corrían por los salones de los bailes del gobernador. Viajaban de boca en boca, desde San Petersburgo hasta Poltava. Es peligrosa, decían unos. Es una bruja, murmuraban otros. Solo es demasiado hermosa, decían los más indulgentes. Pero cuando murió Stefan Borzewski, el murmullo se volvió grito. Stefan era parte del Círculo Dorado. Heredero de plantaciones de azúcar. Soltero codiciado. Coleccionista apasionado. Y aún más apasionado protector de mujeres bellas. Cuando empezó a cortejar a María de forma descarada, la sociedad se inquietó. Le regalaba libros con encuadernaciones doradas. Le enviaba anémonas en pleno invierno. La invitaba a su palco privado en el teatro. Vasili Tarnowski guardó silencio. Pero al final lo retó a duelo. Al amanecer, en la niebla lila fuera de la ciudad, se enfrentaron. 2 hombres. 2 pistolas. 3 pasos. Un disparo. Borzewski cayó. La bala le atravesó el corazón. Un corazón ardiente, directo y tonto. Ese día, dicen, María no bajó a desayunar. Cerró su puerta. Quemó sus últimas cartas. Y se quedó mucho rato frente al espejo. Como si quisiera ver en él la culpable. Pero no logró reconocerse. Pasó un año. Llegó otra primavera. Y con ella, una nueva historia. Apareció el conde Golenisev Kutuzov Tolstoy. Oficial de húsares, poeta, soltero. Usaba botas de charol y recitaba versos de Villon. La cortejaba con estilo. Con respeto, pero sin pausa. Esta vez no hubo sangre, pero sí escándalo. Una carta del conde para María cayó en manos de un censor de palacio. Y el contenido era demasiado revelador. La pelea conyugal fue violenta. No rompieron platos, pero la casa tembló igual. Vasili lloraba. María reía. Los sirvientes se escondían. Así nació el apodo, la Condesa Negra. Al principio a sus espaldas. Luego en los periódicos.
Y pronto ya se susurraba en Viena. En Varsovia. Y más allá. A unos los destruye. A otros los enloquece. ¿Quién será el próximo? Preguntaban con miedo y un poco de envidia. María seguía recibiendo invitaciones. Pero no como antes. Ahora la llamaban a lugares distintos. Fiestas que acababan al amanecer. Donde se bebía sin medida. Donde se besaban maridos ajenos sin remordimiento. Las mujeres se alejaban de ella. Los hombres caían en su órbita como polillas al fuego. La familia Tarnowski empezaba a resquebrajarse. Los hijos sí, llegaron. Pero no unieron a la pareja. Al contrario. María a veces se volvía fría como el mármol. Y otras se mostraba dulcemente maternal, casi fingido. Como si quisiera saber si aún era capaz de querer. Y el dinero empezó a desvanecerse. Como la niebla al sol. Vasili, atrapado en su sufrimiento y sometido a la voluntad de María, no se dio cuenta. Perdió la mitad de su fortuna. Negocios fallidos. Inversiones erradas. Cuentas interminables. Así, el heredero de un imperio azucarero terminó ahogado en deudas. Y entonces, una noche cualquiera, con las velas soltando humo, y el vino ya agrio en la copa, María lo miró. Con esa calma helada que nunca mostraba en los bailes. Pero que llevaba guardada muy dentro. «Eres un inútil», le dijo. Se quitó el anillo. Lo guardó en una cajita. «Me voy». Él no la detuvo. Y nunca más volvió a ver en su rostro aquella sonrisa. La de su boda. Pero ahora sabía algo. Que a donde fuera ella, siempre soplaba un viento extraño. Un viento de desgracia. Y que ese viento arrastraba a todo aquel que se atrevía a acercarse demasiado. Amor, dinero y sangre. María se fue de repente. Sin escándalos. Sin lágrimas. Como alguien que ya se despidió, por dentro. Dejó a Vasili en un hogar en ruinas. Con deudas. Con cuartos vacíos donde antes dormían los niños. Se llevó solo a su hija. Y su famoso velo color lavanda. En el tren que corría hacia el oeste, junto a ella viajaba un nuevo hombre. El barón Vladimir von Stahl. Rubio. De manos hermosas y tristes. Músico aficionado. Romántico hasta el delirio. Se enamoró de María sin medida. No poco a poco, sino de golpe. Como quien se lanza al agua helada, sin pensar. Por ella, el barón lo dejó todo. Se divorció de su esposa. Renunció a su título. Dejó a sus 2 hijos con la familia. Y por último aseguró su vida a nombre de María Tarnowska. La suma era enorme. La firma, temblorosa. 2 días después, en un hotel de Viena, la doncella encontró su cuerpo. Un disparo en la sien. Una nota en francés: JN existe plus, LNEM me pas. Ya no existo. Ella no me ama. La aseguradora intentó demandar. No pudo. Todos los papeles estaban en regla. María cobró el dinero completo. Y aunque en los periódicos empezaron a aparecer frases inquietantes, como la viuda fatal de Rusia, nadie pudo acusarla formalmente. Con Vasili ya no vivía. El hijo quedó con él. La hija, con ella. Los parientes de los Tarnowski insistían: hay que quitarle a los niños. Para salvarlos. Pero en esa época, nadie se atrevía a desafiar a una mujer con esa mirada. Y esas conexiones. En Moscú, María se instaló por un tiempo. Poco. Como siempre. No tardó en aparecer otro nombre. Donat Prilukov. Un joven abogado. Con ojos de taur y modales de diplomático. No estaba enamorado. Estaba hechizado. Como un coleccionista ante una pieza única. Le alquiló una casa cerca de Prechistenka. Le regaló un collar de diamantes en montura negra. Como si marcara con joyas su nueva fama. La metió en un negocio turbio. Algo prometía ganancias enormes. Al final, 80.000 rublos. No fueron a obras de caridad. El dinero voló en sedas.
En morfina. En cartas. Y en restaurantes donde servían faisán con salsa de granada, y puros largos como un cuchillo. Pero todo eso era solo decorado. El fondo de la historia. Porque lo importante fue el escándalo. Cuando Rusia empezó a arder con denuncias, registros, desapariciones, la pareja tuvo que huir. Rápido. Esta vez, el destino fue Argelia francesa. Allí, bajo palmeras y un cielo ardiente, parecía posible empezar de nuevo. Pero María no sabía empezar. Ni borrar. Ni olvidar. En cada página nueva, siempre quedaba sangre. La sangre de alguien. El juego en Venecia. Mudarse a Argelia no fue una huida. Fue solo una pausa. Un cambio de escenario. Palmeras. Arena. Voz francesa. Balnearios elegantes. Todo eso cubría lo mismo de siempre: seducción, poder y hambre de control. En la terraza de un hotel en Blida, conocieron a la condesa Emilia Komarovska y a su esposo, Pavel. Un ingeniero militar, ya mayor. Con mirada cansada y un corazón apagado. María lo notó enseguida. Él era blando. Vulnerable. Había vivido demasiado para resistirse. Emilia era buena. Confiada. Reía con facilidad. Un poco ingenua. Pavel, en cambio, miraba a María cada vez más. Cada noche un poco más. Y Donat Prilukov, callado, al margen, nunca estorbaba. A veces decían que era un primo ruso. A veces un socio. Pero casi siempre nadie lo presentaba. Sabía desaparecer. Dejar a María sola, en el centro de todo. Luego vino el viaje a Venecia. Alquilaron un apartamento en el Gran Canal. Comieron ostras. Pasearon en góndola. Iban a los bailes de máscaras. Todo seguía el guión. María no tenía prisa. Cazaba despacio. Con gracia. Con sonrisa. Con perfume en el aire. Y de pronto, la muerte de Emilia. A medianoche. En circunstancias extrañas. Una caída desde el balcón. Nadie vio. Nadie oyó. Los diarios solo escribieron unas pocas líneas. A la mañana siguiente, de negro riguroso, María se acercó a Komarovsky. Le puso la mano en el hombro. Y susurró: «Es el destino. No podemos con él. Pero a veces, nos da una segunda oportunidad». Pavel ya no era el mismo. 2 semanas después, pidió su mano. Un mes más tarde, fueron a Oriol, a visitar a sus parientes. Allí, entre viejos olmos y cenas de antes de la guerra, recibieron a María como a una sentencia. Las hermanas y sobrinas de Komarovsky temblaban al verla. La tía mayor casi se desmayó. No podía creer que tan pronto el viudo pensara en casarse otra vez. Pero Pavel ya no escuchaba. Caminaba detrás de María como hipnotizado. Y mientras tanto el juego seguía. Prilukov aún estaba allí. Ahora como estratega en la sombra. Él convenció a Komarovsky de escribir el testamento. A favor de María. Él trajo al notario justo. Al médico indicado. Al agente de seguros. Todo estaba listo. Pavel firmó sin leer. O casi sin leer. $500,000. Esa era la suma asegurada. A nombre de María. Pero el destino cambió las piezas. Y apareció un nuevo personaje, Nikolai Naumov. Hijo del gobernador de Perm. Alto. Delicado. De voz triste. Uno de esos que aman con una sola mirada. Vio a María y cayó. Por dentro. Desde el primer instante. Empezó a temblar de celos. Veía cómo ella miraba a Komarovsky. Cómo él se detenía al sentir su mano. Naumov ya no dormía. Lo seguía con la vista. Le escribía cartas llenas de rabia. Y súplicas. Hasta que un día, tomó un revólver. Y fue a casa de Pavel Komarovsky. Y entonces todo estalló. Sangre. Miedo. Interrogatorios.
Titulares. Y María, como siempre, en el centro del huracán. En silencio. Con la espalda recta. Perfecta. La última sombra. Lo que pasó con María después del juicio quedó envuelto en sombras. Un velo espeso, lleno de secretos que nunca salieron a la luz. Según los rumores más modestos, poco después de salir libre, desapareció. Se esfumó del mundo. Como si se hubiera disuelto en el tiempo. Decían que con otro nombre Nicole de Rouche dejó Europa. Viajó con un diplomático misterioso, Alfred de Vilmer. Nadie sabía quién era en realidad. ¿Aliado? ¿Títere más en su juego? Juntos cruzaron el océano. Fueron a otro continente. A un lugar donde el pasado no podía alcanzarlos. Donde la historia no dejaba huellas. En enero de 1949, en un pequeño pueblo de Sudamérica, Nicole murió en silencio. Sin escándalo. Sin despedidas. Dejó más preguntas que respuestas. Nadie supo por qué murió. ¿Vejez? ¿Alguna enfermedad? O tal vez fue esa oscuridad la que siempre la siguió y al fin la atrapó. Así terminó la leyenda de la Condesa Negra. Una mujer con rostro de ángel y mirada que escondía pasiones y tormentas. Dentro de ella vivía un alma poderosa. Capaz de cambiar destinos, de encender fuegos y romper la calma de quienes se acercaban demasiado. Con el tiempo su nombre se fue apagando. Los susurros se hicieron raros. Su recuerdo cubierto por el polvo del olvido. Pero la sombra de María O'Rourke nunca desapareció del todo. Seguía ahí entre la luz y la oscuridad. Recordando que detrás de una sonrisa puede esconderse el destino y un misterio sin fin. Epílogo. Los periódicos de la época no dejaban de hablar de ella. Los titulares sonaban como truenos. Las revistas y los dibujos satíricos llenaban páginas con su imagen. Así, María O'Rourke se volvió una de las figuras más comentadas en Europa. Su historia cruzó fronteras. Llegó a Londres, a París, a Viena y, por supuesto, a San Petersburgo. Cada ciudad añadía algo nuevo. Rumores, detalles, fantasías. La mujer se volvió mito. Incluso el gran director Luchino Visconti soñó con llevar su drama al cine. Quería mostrar su vida, su brillo, su pasión, sus tragedias. Pero el tiempo pasó y la película nunca se rodó. La historia de María O'Rourke no es solo la vida de una mujer. Es un mito. Una lucha entre la luz y la sombra. Una llama que ardió con fuerza y que, al apagarse, dejó ecos en un salón lleno de espejos. Es una advertencia, como un susurro del viento antes de la tormenta. Una lección silenciosa, detrás del encanto puede esconderse algo más profundo y mucho más peligroso. Cuando la llama se apagó y cuando la luz se detuvo, solo quedó una cosa, la sombra. Una sombra que sigue colgada en la historia, como un fantasma del pasado. Un recuerdo que nos dice que una sola persona puede cambiarlo todo. Para bien o para mal, hacia la luz o hacia la oscuridad.